¿Estás cansado de tu profesión actual? ¿Querés cambiar de trabajo? ¿Te interesan los datos pero no sabes cómo empezar o no te animás a dar ese paso? ¿Y si yo te digo que podés tener un tutor las 24 horas del día, los 7 días de la semana a tu disposición para ayudarte a acelerar este cambio? Hoy te voy a mostrar cómo podemos usar cualquier LLM, ya sea ChatGPT o Claude o el que quieras usar, para potenciar y acelerar tu cambio de carrera profesional. Quédate que ahora te lo muestro. Hola. Si es la primera vez que estás en este canal, me presento, soy Luciano de Arriba, soy doctor en astronomía devenido en científico de datos y yo tuve que hacer un cambio similar al que querés hacer vos. Hace unos años yo me propuse hacer este cambio de carrera y no sabía por dónde empezar, estuve muy perdido y pasé mucho tiempo en lograr ese cambio. Entonces ahora quiero ayudar a gente como vos que quiere hacer ese cambio y no se anima a hacerlo o no sabe por dónde empezar. En el video de hoy te voy a mostrar cómo podés usar ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje para potenciar y acelerar tu cambio de carrera. Hoy vamos a usar a ChatGPT para acelerar nuestro cambio de carrera. Esto sirve para cualquier modelo de lenguaje que quieras usar. Por ejemplo, yo uso Claude, que me gusta mucho, pero como el más difundido es ChatGPT, vamos a usar ChatGPT para esto. Hoy lo vamos a usar para hacer 5 cosas. Primero, diseñar un plan de estudios personalizado. Segundo, acelerar nuestro aprendizaje. Tercero, ayudarnos a construir un portfolio. 4, prepararnos para entrevistas. Y 5, ayudarnos a hacer un networking estratégico. Pero comencemos. Primero, vamos a ver cómo podemos usarlo para generarnos un plan de estudio a medida. La mayoría de los cursos y formaciones online que hay sobre ciencia de datos y los presenciales también suelen tener un mapa de estudios o un programa de estudios bastante estándar en todos los casos. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de usar a ChatGPT para hacer un plan personalizado en función de lo que nos interesa, de la rama a la cual nos queremos dedicar y sobre todo de la rama de la cual venimos, porque vamos a potenciar estas habilidades que nosotros traemos y que pueden ser transferibles para acelerar nuestro paso. Para eso lo que primero vamos a hacer es hacer un análisis del background que tenemos nosotros. Vamos a la pantalla que te muestro. Yo acá voy a ir pegando los prompts para poder hacer un poco más rápido. Por ejemplo, lo vamos a pedir primero que analice nuestro background. Le vamos a pedir, soy un profesional con background en, acá ponemos nuestra profesión. Mi objetivo es transicionar a un rol de, y ahí ponemos cuál rol queremos nosotros dentro de lo que es el mundo de IA. Si queremos ser analista de datos, científico de datos, ingeniero de datos, ingenieros de machine learning, o lo que quiera que queramos hacer, porque va a usar eso para evaluar nuestras habilidades y construir nuestro plan de estudio. Y acá le ponemos un tiempo, por ejemplo, 6 meses, porque es necesario que le pongamos un intervalo de tiempo, porque no podemos decirle que utilice un tiempo arbitrariamente alto, porque si no es difícil armar un plan de estudio sin ponerle un tiempo. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, yo le voy a poner que yo soy astrónomo, que mi objetivo es tener un rol de científico de datos en los próximos 6 meses. Le podemos acá nombrar todos los conocimientos que nosotros tenemos, por ejemplo, matemática, física, planteamiento de problemas, programación básica en Fortran. Seguramente muchos de ustedes ni sepan lo que es Fortran, pero pues es un lenguaje de programación viejísimo que se usa mucho en ciencia. Y bueno, le pedimos que analice qué habilidades transferibles tengo de mi profesión y qué gaps necesito cubrir para eso. Entonces le damos Enter, dejamos que ChatGPT haga su magia y nos va a decir, por ejemplo, que como habilidades transferibles tenemos matemática y física, nos explica por qué, el planteamiento del problema, programación básica, y acá agrega algunas más que no son las que yo listé, que es gestión y análisis de datos científicos y pensamiento crítico y comunicación científica. Entonces identifica en función de la profesión que nosotros le ponemos qué tipo de habilidades podemos tener nosotros que nos pueda servir en el mundo de ciencia de datos y las lista acá para después poder usarlo y armar el plan de estudio. Y bueno, nos dice por ahí los gaps a cubrir, ¿no? Programación moderna y herramientas clave, porque bueno, Fortran es un lenguaje muy viejo, análisis y modelado de datos, machine learning, big data, visualización de datos, portafolio y proyectos. Bueno, nos arma un poquitito nuestro plan nuestra identificación de habilidades. Luego nos arma un plan de acción, pero acá le vamos a decir, vamos a ir arriba, vamos a modificar esto y le vamos a decir que no me construya o sea, hay que ser bastante explícito a veces con ChatGPT porque no es alucinar, pero suele ponerse creativo y por ahí darnos cosas de más en su afán por responder, darnos más cosas de las que le estamos pidiendo. Pero bueno, hace lo mismo de habilidades transferibles, gaps a cubrir, etc. Y
queda ahí. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es pedirle justamente que nos genere nuestra hoja de ruta. Le vamos a decir que, basado en mi background y los gaps que identificó, que me construya un plan de estudio de 6 meses que se enfoque en todo esto, ¿no? En proyectos prácticos, que requiera 15 horas semanales. Yo le puse 15 horas, presuponiendo que podemos disponer de 15 horas para estudiar, pero si ustedes, por sus trabajos o por sus obligaciones, le pueden dedicar menos tiempo o están enteramente dedicados a esto y le pueden poner más, háganlo, porque de esa manera va a poder distribuir los temas en función de la cantidad de horas semanales que le podemos dedicar. Que priorice habilidades más demandadas en el mercado actual y que vaya incluyendo checkpoints mensuales como para ir evaluando nuestra evolución. No lo voy a poner a correr todavía. Le vamos a decir, por ejemplo, esto, que divida el plan en sprints de 2 semanas para poder ir teniendo evaluaciones periódicas cada 2 semanas de nuestro avance, que establezca objetivos SMART para cada sprint. ¿Sí? Si no sabes lo que son los objetivos SMART, te dejo el link por acá, no sé de qué lado está, que ahí vas a entender y por qué es tan útil utilizar ese tipo de objetivos cuando nosotros estamos planteando algo como esto, que queremos ser bien estratégicos y bien rápidos en nuestro avance en el aprendizaje. Incluir recursos específicos para cada tema y que programe sesiones de práctica también con problemas reales. Entonces le damos Enter para que lo construya y bueno, ahí va a empezar a crear y a darnos nuestro plan de estudio. Lo que le pedimos hacer es armar el plan de estudio y mejorarlo para que sea lo más ajustado a nuestras necesidades posible. Bien, una vez que termina, fíjense que nos armó el plan para los 6 meses y que al final nos dice que ya deberíamos estar en condiciones como para poder empezar a buscar trabajo como científico de datos. Obviamente esto depende mucho del mercado laboral, que tanto hayamos podido practicar a lo largo del plan, pero por lo menos vamos a estar en condiciones de empezar a movernos dentro del mundo de la ciencia de datos, ya sintiéndonos un poco más firme con un poco más de conocimientos. Una cosa que suele hacer ChatGPT cuando le pedimos que nos arme un plan de estudio, suele utilizar el último mes o las últimas semanas para prepararnos para el mercado laboral. Lo que podemos hacer es, en el prompt que nosotros le especificamos, aclararles explícitamente que utilicen los 6 meses para aprendizaje. Otra cosa que le podemos pedir, por ejemplo, es que nos construya las tareas y los temas a aprender con la cantidad de horas que le deberíamos dedicar a cada uno, para que podamos tener al final de los 6 meses todo un esquema de la cantidad de horas por día que le deberíamos dedicar a cada tema para cumplir todo nuestro plan en 6 meses. Y una última cosa, lo que vamos a hacer es también pedirle que nos ayude a hacer nuestra validación mensual de avance. Por ejemplo, lo que le podemos pedir, esto, ¿no? Al finalizar este plan, basado en nuestro progreso y acá le ponemos los temas que fuimos completando en ese mes que queremos evaluar, qué ajuste nos recomienda para el próximo mes y que considere que encontramos desafiante los temas que más nos costaron, pero que dominamos tal tema. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, mi progreso en método de regresión logística, que encontramos desafiante el descenso del gradiente, pero que dominamos fácilmente la evaluación de métricas. Entonces, si le pedimos eso, bien, ahora lo que vamos a hacer, acá al costado se nos movió la ventanita de chat porque usa el medio para mostrarnos el documento que nos creó para el plan de estudio. Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, basado en mi progreso acá le ponemos un tema, por ejemplo, método de regresión logística, qué ajuste recomienda para el próximo mes, considera que encontré desafiante un determinado tema, por ejemplo, descenso de gradiente, pero dominé fácilmente lo que nos resultó un poco más fácil, evaluación de métricas. Entonces, en función de eso, ChatGPT va a crear y nos va a decir, por ejemplo, qué deberíamos hacer, ¿no? Como encontramos desafiante el descenso del gradiente, pero dominamos la evaluación de métricas, nos sugiere este ajuste, ¿no? Y nos hace ajustes que deberíamos hacer para el próximo mes pensando en los temas siguientes. De esta manera podemos crear un plan de estudios personalizado utilizando ChatGPT. De esa manera podemos usar ChatGPT para crear nuestro plan de estudio personalizado, ¿sí? Ahora vamos al segundo punto, que era utilizarlo para acelerar nuestro aprendizaje. ¿Qué significa esto? Podemos usar ChatGPT como nuestro tutor personalizado.
Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es hacer que ChatGPT utilice el método Feynman para simplificar y acelerar nuestro proceso de aprendizaje. Si no sabes lo que es el método Feynman, también te dejo un link a un video donde explico en qué consiste este método, porque es muy útil cuando estamos aprendiendo cosas nuevas y que sobre todo lo podemos potenciar utilizando modelos de lenguaje. Acá le vamos a pedir, por ejemplo, explique función de activación en redes neuronales. Por ejemplo, utiliza analogías relacionadas con sistemas planetarios y compáralo con galaxias, por decir algo, ya que estamos en tema. Nos empieza a explicar acá, ¿no? Imagina que una red neuronal es como un sistema planetario que tiene varias capas de planeta y cada planeta es un nodo neuronal. Los planetas se comunican entre sí. Bueno, nos explica todo. Hay situaciones en las cuales es bueno para esto, hay situaciones en las cuales no tanto, intenta forzar una analogía para que dé con el tema que le pedimos nosotros, pero en realidad no es una buena analogía para explicar el tema. Entonces, si no conocemos un tema en nuestra profesión que se puede usar como tema análogo, evitemos pedirle lo de las analogías porque a veces puede llegar a complicar más de lo que puede simplificar. Llegamos al límite. Vamos a empezar un nuevo chat. Entonces también podemos utilizar a ChatGPT no solo como tutor para que nos enseñe temas, sino para ir evaluando a ver cómo venimos con los temas. Entonces, por ejemplo, le podemos pedir que haga una evaluación inicial. Por ejemplo, ¿cuáles son los 5 conceptos fundamentales que necesito entender antes de aprender, por ejemplo, descenso del gradiente? ¿Sí? Segundo, hacemos un diagnóstico de conocimiento. ¿Sí? Haceme 3 preguntas clave para evaluar mi comprensión actual de... Y una explicación personalizada. Basado en mis respuestas, explícame el descenso del gradiente enfocándote en los aspectos que no domino. Entonces, de esta manera, ChatGPT nos va a crear, ¿no? Nos va a nombrar los temas principales que tenemos que saber para saber que comprendimos descenso del gradiente. Es decir, función de pérdida, derivada del gradiente, optimización, tasa de aprendizaje y convergencia. Acá nos hace 3 preguntas para ver qué tan bien entendimos. Si podemos responder esta pregunta, entonces estas preguntas es porque el tema lo comprendimos. Y por último, bueno, una explicación personalizada del tema para ver de qué otra forma lo podemos entender, basándonos en los puntos en los que nosotros tuvimos por ahí dificultades o que le estamos pidiendo que se centre. Entonces no solo lo podemos utilizar para que nos explique mejor un tema, sino también para evaluar a ver si lo entendimos. También le podemos pedir utilizarlo para que nos genere ejercicios prácticos. Le vamos a pedir que genere 3 ejercicios prácticos. Acá le nombramos el tema, que use datos de nuestra industria actual, ¿no? Para que lo sintamos más cotidiano y podamos entender mejor estos ejercicios prácticos. Le podemos pedir que utilicen datos de nuestra industria actual para sentirlo más cercano, más cotidiano y para entender un poco mejor la parte práctica a partir de que entendemos de qué está hablando en cuanto al caso de negocio. Que aumenten gradualmente en dificultad, ¿no? Para ir desafiándonos cada vez más. Que se puedan resolver más o menos en 30 minutos cada uno, o el tiempo que querramos, pero como para que los podamos resolver relativamente rápido, que no sea un proyecto de largo alcance. ¿Sí? Son simplemente ejercicios prácticos. Y por último, bueno, que incluya pistas para cuando me atasque. Tratemos esto, no mirarlo, no espiar, pero si vamos resolviendo y nos trabamos y no sabemos cómo avanzar, podemos utilizar esas pistas para ir destrabándonos. Pero bueno, de esa manera podemos utilizar a ChatGPT como nuestro tutor personal. Ahora, el tercer paso es la construcción de portfolio. Ahora sí, una vez que vimos temas, que aprendimos algo, que fuimos adquiriendo práctica, vamos a empezar a hacer proyectos un poco más interesantes y vamos a crear un portfolio donde vamos a ir mostrando todo lo que sabemos hacer. Entonces, para eso, le vamos a decir a ChatGPT que necesito ideas para proyectos de portfolio que combinen nuestra experiencia previa, y le ponemos nuestra profesión, con la habilidad de datos o IA en la cual nos estamos especializando. Por ejemplo, ciencia de datos, análisis de datos o lo que fuere. Que resuelvan problemas reales le ponemos nuestra industria, o no, le podemos poner cualquier otra industria si nosotros nos queremos dedicar a una industria en particular, por ejemplo fintech o retail o lo que fuere, le podemos poner ahí como para que nos dé ideas de proyectos para armar un portfolio en esa industria que demuestren competencias en ciertas tecnologías que queremos mostrar. Por ejemplo, que sabemos manejar Python, que sabemos manejar Pandas, que sabemos manejar redes neuronales, que sabemos manejar Computer Vision o lo que fuere. Se lo ponemos ahí para que centre los proyectos en los temas en los cuales nosotros queremos hacer hincapié, ¿no? Y por último, que se puedan completar en 2 o 3 semanas, como para también tener un lapso de tiempo un poco más tangible, y que no sean proyectos a largo plazo, o que no le pongamos un tiempo definido y que sean proyectos enormes.
Entonces de esa manera nos va a proponer ciertos proyectos para armar nuestro portfolio y así ir empezando a armar una lista de proyectos que podamos mostrar para que reflejen los conocimientos que fuimos aprendiendo. Bien, dentro del armado de portfolio va a haber un gran componente de escritura de código. Entonces podemos usar a ChatGPT. Puede ser, por ejemplo, para que nos ayude a escribir código, pero estaría bueno que no lo utilicen. No por nada, sino porque estos modelos de lenguaje a veces suelen cometer error cuando están creando código. Y como nosotros recién estamos aprendiendo y nos estamos formando, por ahí no tenemos la práctica suficiente como para detectar estos errores y podemos llegar a cometer más errores de los que en realidad nos va a solucionar, o que le vamos a creer al código porque vamos a confiar en ChatGPT y es código que no está funcionando, o peor aún, que funciona pero que no da el resultado que tiene que dar porque está haciendo en realidad otra cosa y como estamos aprendiendo no nos vamos a dar cuenta. Pero sí lo podemos usar para hacer debugging, ¿sí? Es decir, que si nuestro código no funciona o da un error o no está dando el resultado que esperamos, podemos utilizar a ChatGPT para que nos ayude a tratar de identificar el error y así poder solucionarlo. Le podemos pedir, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Le decimos, mi código tiene el siguiente error, y le podemos pegar ahí el error que nos está dando nuestro código. Le damos el contexto del proyecto, le explicamos un poquitito en qué consiste como para que entienda ese error, en qué contexto se está produciendo, el stack tecnológico que estamos utilizando, es decir, Python, Pandas, Streamlit o lo que fuere que estamos utilizando, para que obviamente circunscriba el error a ese contexto. Y le pedimos si puede explicarnos la causa raíz de ese error, sugerir 3 posibles soluciones y recomendar cuáles serían las mejores prácticas para que a futuro se evite ese error. Si acá vamos a hacer 2 cosas. Una, vamos a intentar solucionar el error. Y segundo, vamos a intentar aprender bien por qué se puede producir y cómo evitarlo para también convertirnos en mejores desarrolladores a futuro. Y una función más para la cual podemos utilizar ChatGPT en la construcción de nuestro portfolio es para hacer la documentación del proyecto. Lo podemos utilizar tanto para documentar el código dentro para que sea más legible, más fácil de seguir, sobre todo para si este código queremos que lo vean otras personas, por ejemplo reclutadores o entrevistadores técnicos cuando estemos buscando trabajo, pero también para nosotros a futuro, cuando querramos tomar este código dentro de un tiempo, saber qué fue lo que hicimos, porque es muy común no documentar porque lo entendemos, porque lo conocemos, porque es nuestro código, y dentro de unos meses lo vamos a agarrar de nuevo y no entendemos qué fue lo que pasó ahí, creemos que vino otra persona y modificó el código porque no entendemos nada. Bueno, la documentación sirve mucho para eso. Y también podemos hacer una documentación del proyecto, que eso cuando construimos un portfolio es fundamental, ¿sí? Que nos explique de qué es el proyecto, en qué consiste, cuál es el caso de negocio, cuál es la solución propuesta, el stack tecnológico que utilizamos, de dónde sacamos los datos, etcétera, etcétera. Toda la explicación del proyecto, ¿para qué? Para que esto después podamos mostrárselo a reclutadores, decirles, miren, esto es lo que yo sé hacer. Y ellos vean que manejamos todo el espectro de la propuesta. Desde cómo planteamos el problema, cómo planteamos una posible solución, cómo la implementamos, la llevamos a cabo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros trabajamos en plataformas como por ejemplo GitHub, donde podemos subir nuestros proyectos, si vamos a crear un repositorio por cada proyecto para ir armando nuestro portfolio, podemos crear en la página principal de cada uno de estos proyectos un archivo README donde va a explicar justamente todo esto que yo les mencionaba, ¿no? Cómo funciona el código, en qué consiste el proyecto, cómo instalarlo, qué librerías utiliza, etc. Le podemos pedir que nos ayude a crear la documentación para mi proyecto y para eso vamos a necesitar un README profesional que esté bien redactado, que no parezca hecho casero. Después nosotros obviamente lo podemos modificar y lo podemos ir ajustando a nuestros gustos, sobre todo porque por ahí lo escribe de una forma muy ChatGPT-esca y no queda bien, entonces está bueno también que esté un poco escrito con nuestra voz sin perder formalidad y profesionalismo. Le pedimos que haga documentación de la API si aplica, es decir, si nosotros construimos una API dentro de la solución, la documentación de esa API, cómo funciona, cómo conectarnos, cómo llamar a esa API, qué datos nos pide, qué datos devuelve, etc. Una guía de instalación, ¿no? Para saber cómo instalarlo si lo queremos utilizar en otra computadora. Ejemplos de uso, porque siempre está bueno cuando uno documenta y explica cómo se hacen las cosas, mostrar un ejemplo concreto, para que se entienda bien cómo se utiliza. Y bueno, después una sección de contribuciones, sobre todo si alguien quiere colaborar o contribuir. Entonces, de esa manera nos va a ayudar a crear nuestro portfolio, a dejar cada proyecto de forma
lo más profesional posible y lindos como para que los reclutadores y los entrevistadores técnicos puedan ver lo que hacemos. Y también para que lo vean otros pares que también están aprendiendo y están en nuestra situación o similar, puedan ir y ver a ver cómo otra persona que está aprendiendo como ellos encara un determinado problema. Entonces pueden sacar cosas de ahí para aprender y a implementarlo, o pueden ver que ellos lo hicieron de otra manera y nos escriben y nos dicen, mira, yo esto lo hice de esta otra manera, fíjate, lo podemos ver. Y bueno, de ahí se desarrolla por ahí una interacción donde los dos aprendemos y aparte empezamos a construir un networking que es el paso siguiente para poder construir nuestro perfil lo más profesional posible y tratar de abrir la mayor cantidad de puertas posible. Bien, el networking es fundamental por muchas razones como ahora vamos a ver, pero antes del networking viene un paso importantísimo que es prepararnos para las entrevistas. Obviamente todo esto lo hacemos con el objetivo de mejorar nuestro perfil para poder conseguir nuestro primer trabajo en ciencia de datos. Y para aquellos que ya tienen trabajo en ciencia de datos, si se quieren abrir como freelancers o como emprendedores, como consultores, esto también es muy útil porque puede haber gente que haya logrado conseguir un trabajo sin tener un portfolio y todas estas cosas no las hizo, o sin tener un buen networking, aunque es difícil. Pero bueno, puede pasar, entonces está bueno ver esto, no solamente para los que están tratando de conseguir su primer trabajo, sino cualquier persona que quiera crecer en el mundo de los datos. Entonces le podemos pedir a ChatGPT que nos ayude con las entrevistas. Le podemos decir que actúe como un entrevistador técnico para un puesto de... Ahí le ponemos el rol que somos nosotros, o si estamos buscando una posición y encontramos abierta una posición de científico de datos o la que elijamos nosotros en particular, podemos poner esos datos acá y que ChatGPT nos ayude a ajustar, a sintonizar nuestra entrevista en función de ese rol que están pidiendo ahí. Entonces le ponemos el rol específico, le ponemos el nivel, junior, semi-senior, lo que fuere. ¿Qué tipo de empresa es? Si es una startup, si es una corporación, porque el tamaño de la empresa también influye mucho. Qué miran o qué buscan, a qué le prestan atención. Tampoco es lo mismo si es una empresa que fabrica un producto o un servicio, o es una consultora donde vienen distintos clientes y construyen soluciones a medida. Entonces esto está bueno aclarárselo para que ajuste lo que le vamos a pedir. Y después, bueno, lo que le pedimos justamente es que realice una entrevista técnica enfocada a un dado área. Por ejemplo, imaginen que la empresa a la cual queremos aplicar pertenece al área de fintech. Entonces le podemos decir ahí que sea enfocado en el área de fintech, para que las preguntas o los casos de negocio que nos pongan como ejemplo para testearnos sean dentro de ese área. También nos puede ayudar a guiarnos para hablar de un determinado tema en una entrevista. Por ejemplo, le podemos pedir que nos dé un caso de estudio típico de un área fintech, por ejemplo, que incluya el contexto del problema, los datos disponibles, restricciones y requisitos, los criterios de éxito, y que después de eso evalúe mi solución propuesta. Entonces lo que podemos hacer nosotros es utilizar esto como información, porque vamos a ver el ejemplo que nos cree ChatGPT. Después le vamos a proponer uno nosotros, creado por nosotros, y en base a esto le vamos a pedir que evalúe esa propuesta que nosotros construimos, a ver que también comprendimos el problema y que también sabemos identificar un problema y proponer una solución. Eso es muy importante en este mundo de ciencia de datos, que la mayoría de la gente que está entrando a este mundo, que todavía no tuvo su primer trabajo, no le presta atención. Hay un montón de habilidades que la gente no le presta atención, pero que son fundamentales para destacarnos del resto de los perfiles. Si te interesa saber un poco más de eso, yo creé un workshop que se llama Data Lab Workshop, que la idea es crear un simulador de entorno laboral para que puedan adquirir la experiencia que se necesita para un primer trabajo, porque muchas veces uno no puede conseguir su primer trabajo en el mundo de los datos o en cualquier otro trabajo por falta de experiencia laboral comprobable, justamente porque nunca trabajamos de eso. Pero no podemos adquirir experiencia laboral si nunca trabajamos, y se vuelve un círculo vicioso. Entonces este workshop lo que hace es simular un entorno laboral donde vamos a hacer algo similar a esto, es decir, plantear desde una hipotética necesidad de un cliente, entender cuál es el contexto del problema, hacer el planteamiento del problema, construir una solución o una propuesta de solución con todos los objetivos, el flujo de los procesos, la arquitectura, el equipo que se necesitaría para resolverlo, tiempo, lista de tareas, y luego con el equipo de desarrollo que armamos entre todos los estudiantes se empieza el desarrollo del proyecto, utilizando alguna metodología ágil, dividiéndolo en sprints para ir avanzando desde la concepción del problema hasta la documentación del proyecto, documentación del código, y culminando con la presentación de resultados ante este hipotético cliente, donde también vamos a tener que aprender a desarrollar una aplicación en Streamlit para desplegarla en la web, para mostrar lo que estamos haciendo, cómo armar una buena presentación para mostrar al cliente en qué concentrarnos, en qué centrarnos, y muchísimas cosas más para justamente
adquirir esa experiencia laboral de trabajar en equipo en un ambiente lo más real posible de ciencia de datos para enfocarnos en ese primer trabajo que queremos conseguir. Si te interesa, en la descripción del video está el link a mi página donde vas a encontrar más información sobre el workshop. Pero siguiendo con esto, vamos al último punto, que es el del networking. La idea es hacer un networking lo más estratégico posible, ¿sí? La idea no es agregar gente a nuestra red por agregar, por tener mayor cantidad de personas en nuestra red. Esto no es Instagram, donde queremos tener la mayor cantidad de seguidores y que nos den like. La idea de acá es construir justamente una red de contacto fuerte para poder potenciar nuestro crecimiento en el área de ciencia de datos. Y cuando digo networking, cuando hablo de red de contactos, no me refiero solamente a reclutadores o CEOs de empresa, ¿sí? O sea, gente de todo escalafón, con todo nivel de expertise y en cualquier área. Porque muchas veces también gente que está a la misma altura que nosotros es importantísimo tener en nuestra red. ¿Por qué? Porque podemos compartir información de nuestro aprendizaje, nosotros le podemos explicar algún concepto que ellos no entendieron bien y nosotros sí, y viceversa. Ellos por ahí entendieron un tema mejor que nosotros o lo hacen de una forma distinta y poder aprender de eso y nutrirnos mutuamente. Entonces el networking es importante en cualquier estrato, en cualquier categoría dentro de lo que es el mundo de las redes, como por ejemplo en este caso la red laboral más utilizada, que es LinkedIn. Entonces lo primero que podemos hacer es justamente pedirle que nos ayude a optimizar nuestro perfil de LinkedIn para el rol que nosotros queremos aplicar. Le damos nuestro background, le damos cuál es el público objetivo al cual estamos apuntando para que ajuste ese perfil a ese público que nosotros estamos apuntando, y le podemos dar una lista de keywords o palabras claves para que ChatGPT ajuste ese perfil que nos va a crear para hacer hincapié en esas palabras claves que por ahí nos pueden llegar a ayudar a destacar nuestro perfil. Y lo último con respecto al networking, esto es algo opcional pero es altamente recomendable, es crear contenido, mostrar lo que sabemos hacer. No solamente tener un portfolio, ¿no? Y compartir ese enlace a los reclutadores cuando nos escriben para una entrevista, cuando estamos postulando para una posición, sino frecuentemente publicar contenido mostrando lo que fuimos aprendiendo y tratar de hacerlo de una forma elegante, prolija y entendible, porque no solamente es cumplir con mostrar que estamos aprendiendo, sino también que el que lo vea entienda de lo que estamos hablando, vea cómo lo hicimos. Es como una forma de periódicamente mostrar nuestro repositorio. Entonces de esa manera ChatGPT también nos puede ayudar, porque nosotros con un prompt le podemos pedir que nos sugiera publicaciones para LinkedIn. Y acá le vamos a decir qué es lo que queremos lograr con esas publicaciones de LinkedIn. Por ejemplo, que demuestren mi transición de carrera, que aporten valor a otros que están en una situación similar. Entonces va a usar un lenguaje y una complejidad acorde a esas personas, es decir, similar a la que manejamos nosotros, que destaquen las nuevas habilidades que fuimos aprendiendo y por ahí que generen engagement en la comunidad de datos, ¿no? Que nos contesten, que le den recomendación, que se comparta, porque si es un contenido que no es interesante, la gente no lo va a ver. No va a ver nuestro portfolio solo porque lo estamos mostrando. Eso sería algo muy ególatra o muy egocéntrico de mostrar nuestro portfolio, creyendo que a toda la gente le va a interesar lo que hicimos. Pero si aportamos mucho valor con lo que hacemos realmente y le encontramos la vuelta de cómo aportar ese valor, la gente lo va a ver, le va a dar me gusta, lo va a recomendar o como se llame en LinkedIn, y incluso también lo va a compartir, y eso puede llegar a ojos de reclutadores, de personal técnico de otras empresas, y cuando estén buscando gente siempre van a pensar en aquel que les dio esa sensación de que sabe de lo que habla, de que está bien parado, y así entonces como nosotros nos logramos destacar del resto de los perfiles. Bueno, con esto te mostré un poco cómo utilizar ChatGPT para ayudarnos a este cambio de carrera. Nos va a ayudar para armar nuestro plan de estudio, nos va a ayudar para enseñarnos determinados temas y hacer un seguimiento de cómo vamos aprendiendo, para construir nuestro portfolio, para preparar nuestro perfil profesional, ya sea LinkedIn o nuestro currículum o lo que fuere, de cara a la búsqueda de trabajos, y nos puede ayudar también para construir nuestro network, nuestra red de contactos, que nos va a ayudar también a crecer y a seguir mejorando como científico de datos. Ahora lo que quiero saber es si vos estuviste usando ChatGPT para acelerar tu transición de carrera. Quiero que me lo dejes abajo en los comentarios, y además de que nos sigas y que actives las notificaciones, porque voy a seguir subiendo contenido que te va a ayudar a hacer la transición al mundo de ciencia de datos. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.